¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Espero que estén comenzando, espero que estén teniendo un muy buen comienzo de semana. Dado que es muy temprano. Hoy la verdad me vine para el taller a las 5 de la mañana. Porque bueno, uno los viernes patea todo para el lunes. Parece que no, pero cuando uno se quiere acordar, el lunes ya es inminente. Y bueno, hay que ponerse al día con todo lo que uno pateó para adelante pensando que el lunes estaba un poco más lejos. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Michael, Cobursa, Tito, Adriano, Juanqui, Juanpi, los amigos Nico, los amigos Pablo de Villa Carlos Paz. ¿Dónde andará Pablo de Villa Carlos Paz? Hace unos días que no comenta. Bueno, Adriano, querido Dalton, los amigos que siempre están, nunca fallan, querido Leonardo, hace unos días que no hablo con Leonardo. Bueno, un saludo a todos, Alejandro. Después en la charlita de la noche los voy a mencionar un poquito más puntualmente a cada uno, al amigo Oscar, pero no quiero hacer tan larga la introducción porque quizás a algunos amigos no les gusta, cosa que a mí mucho no me preocupa. Bueno, cuando venía para el taller, eso de 5 menos cuarto, vi que estaban cayendo unas gotitas y espero que no sea una mañana lluviosa. Pero bueno, vamos a tratar de, como dije, sacar adelante todo lo que está pendiente en el día. Esta noche, calculo que va a ser así. Vamos a hacer una puesta a punto del cursito abreviado de gas que estamos llevando adelante. Está orientado a muchachos que por ahí tienen que salir a enfrentar una instalación porque les salió un trabajo, porque están empezando en el oficio, y si bien ya tienen conocimientos, pero por ahí les falta algunos datos, un cuartito de vuelta más en sus conocimientos, y bueno, de este lado capaz que se puede transmitir algo. Quiero que sepan que si bien a veces por ahí cuento alguna vivencia personal, alguna anécdota, alguna experiencia, todo lo que yo digo está basado en el reglamento de gas. Son todos contenidos reales y fieles al reglamento. Cualquier gasista puede refutar o ratificar mis dichos y cualquiera de ustedes lo puede corroborar en el reglamento de gas. Quería hacer esa aclaración porque si no parece que uno está hablando sin conocimiento de causa. Bueno, yo este curso en una época de mi vida lo daba en una escuela de capacitación profesional y tengo la suerte que haya algún gasista matriculado que adquirió esos conocimientos gracias a quien les habla. Bueno, para algunos este contenido es medio aburrido, absurdo, innecesario, pero Larry, no, mentira, por ahora no. Como dije, hay cosas que hay que hacer el viernes o durante el fin de semana y uno por ahí no llega a tiempo o no tiene ganas de por ahí desarrollar esa tarea porque se entusiasmó haciendo otra cosa y demás. Así que nada, lo que tengo que hacer ahora es corroborar que la caja de electricidad esté, o al menos la caja de electricidad de service, dado que la caja de electricidad es esta, pero que la caja que yo utilizo para los servicios domiciliarios estén todas sus unidades, estén más o menos preparadas, dado que a veces saco alguna unidad para configurar la cartuchera como para trabajar en algún domicilio, en alguna tarea menor, en algún service puntual. Entonces, bueno, uno se encuentra con que por ahí las unidades están en otro lado y cuando llega al domicilio uno tiene 7 pinzas y en ese momento no están en la caja. No hay situación más triste. Igual, de todas maneras, uno sale, compra otra, pero bueno, ya se terminan achicando las ganancias del día.
Vamos a empezar a ver las unidades que tengo acá. Bueno, el alicate 7 pulgadas 5. De paso vamos haciendo una puesta a punto de cómo se vienen comportando estas unidades, dado que, como todos saben, yo las herramientas las pruebo en obra, en domicilios, en los tubos en motores. Forman parte, mi toma de contacto forma parte de mis tareas cotidianas. O sea, si a mí me da resultado es porque se la bancan en el trabajo. El alicate Inco de 7 pulgadas. Para los domicilios quiero que sepan que es una opción bastante acertada. Está el cuerda de piano de 7 pulgadas, que ya lo he mostrado varias veces. Soy un enamorado de esa unidad. La verdad que es un hermoso alicate, ya sea por su filo, su anatomía. Pero bueno, en los domicilios justamente su anatomía tan robusta en algunos sectores se dificulta. Yo siempre llevo uno grande, el de 7 pulgadas, que es el caballito de batalla, y uno de 6 porque me ha tocado, y aunque no lo crean, o bueno, muchos amigos deben estar diciendo, sí, es verdad, han hecho Durlock en muchos lados, y han dejado, pero no les digo los cables dentro, las lamparitas dentro. Las lamparitas dentro del cielo raso bajado con Durlock. Le dejaron el agujero redondo, perfectamente centrado, todo, pero no se tomaron el trabajo siquiera de prolongarle, aunque sea 20 centímetros los cables para que la lámpara quede afuera. Bueno, a los clientes que por ahí tienen proyectado o proyectan hacer un trabajo en Durlock, un entretecho en Durlock, una división en Durlock, lo que yo siempre les sugiero o les aconsejo, si piden mi palabra, mi opinión, es que siempre haya un electricista al momento del armado de las placas, los paneles, porque después nos encontramos con que no hay caños. Tuve el caso de una chica hace poco que con todo el esfuerzo desarrolló el cielo raso en Durlock, lo bajó 40 centímetros, qué sé yo, le había quedado hermoso, todo perfecto. Después se le ocurrió hacer la instalación eléctrica nueva y dentro de ese cielo raso no viajaba ningún caño corrugado. Bueno, tuve que ir haciendo pequeñas, llamémosle, bocas de inspección e ir pasando caño en algunos aspectos, en algunos lugares, y cable tipo taller en otros. La verdad que fue un trabajo bastante complejo y uno reniega el doble, lo termina cobrando lo mismo y la verdad no está bueno. Si el electricista, el técnico, hubiese estado ahí al momento del emplacado, ya los caños hubiesen quedado pasados, las cajas hubiesen quedado puestas. Pero bueno, todo va también en el presupuesto que manejen los clientes. Pero bueno, nada, ese domicilio lo resolví en algunos sectores, como dije, con cable tipo taller, en otros con caño corrugado, según corresponda. Lo logré hacer, pero bueno, no es lo mismo. Tuve que hacer un par de bocas de inspección como para poder, y cada boca que hacía se le caía una lágrima a la chica, pero bueno, esto es así, se lo expliqué antes de comenzar y quedó bien, quedó prolijo porque después lo volví a enduir, quedó con la tapita, pero se trabaja más de la cuenta. Bueno, alicate, resumiendo. Vamos a poner en esta caja, dado que ya estuvieron cumpliendo tareas, vamos a poner los alicates, los destornilladores aislados 1000 volts. Ya estuvieron cumpliendo tareas, este lo estoy sacando de la caja. Quiero que sepan que ya las unidades las usé, pero bueno, vamos a incorporar estas. Vamos a sacar el rulman.
tenemos el guachincito, tan útil, herramienta tan útil. Bueno, pico del oro Bullet, 10 pulgadas. Esta no llega a ser cabeza de cobra, esta llega a ser cabeza de culebra. Pero para lo que es electricidad, la verdad que si bien viene con un sistema de trabas que a mí no me gusta, y se la ve livianita y blanda, para lo que es electricidad a mí me dio resultado. En electricidad, ¿en qué la vamos a usar? Para apretar algún conector, en caso de tener que apretar alguna tuerca redonda, que quizás obviamente la tenemos que envolver en algo y ajustarla. Tiene varios usos la pico del oro en electricidad. Por ahí esporádicos, pero hay que tenerla al momento de realizar una tarea porque no puede faltar. Esta es la copia fiel, y algún día las voy a comparar, lo que pasa que no es el espíritu de mi canal, pero es la copia fiel de la marca americana con mangos celestitos. Bueno, eso les puede hablar más Larry. Larry podría agarrar una de estas y compararla con una de las suyas y va a ver que hay muchas similitudes. Para mí es la copia fiel. Tengo las dos, las podría mostrar. Bueno, pinza de puntas, Inco. En esta caja vamos a poner pinza 5 y vamos a poner destornilladores total, aislados 1000 volt y no aislados también, porque se necesitan los dos tipos de destornilladores para trabajar en forma correcta. Bueno, pinza de 7 pulgadas, Inco. Hasta ahora la de 8 pulgadas viene siendo la de pinza de punta. Estuve trabajando con Total también. Ya estas las conocen ustedes. Esta es la más nuevita, la otra está formando parte de un elenco que utilizo. Bueno, pinza 6 pulgadas, segmento liviano. Una herramienta económica, va bien, corta bien. Para mi punto de vista, es una muy buena opción al momento de comprar una pinza económica y duradera. Estaba limpiándola porque siempre las lubrico seguido para que no pase. Está bien, en las herramientas de los domicilios, de llevar a los domicilios, no se produce ese efecto porque no están dentro del taller, están dentro de la caja, qué sé yo. Pero bueno, en el taller se produce el efecto con la humedad ambiente y la mezcla de aceros que hay, que muchas llaves se me oxidan. Y bueno, las baño en aceite, le paso virulana, las limpio, las termino de enjuagar con nafta, con combustible, solvente, benzina, como le llamen en donde me estén viendo. Quedan espectaculares, las cuelgo y a los 2-3 meses pasa lo mismo. Y bueno, tendría que estar durante un día, todas las semanas, haciendo las tareas esas. En una época de mi vida las podía realizar, hoy ya no, para mantener las herramientas chetas, como corresponde. Bueno, pinza de punta curva, siempre hay que tener una, es muy útil, muy útil. Se necesita en varias situaciones. Alicate, cuerda de piano, 7 pulgadas. Este sí es de la marca Total. Quiero que sepan, y ya lo he comentado en otros videos, me ha dado mucho resultado en los domicilios. Vieron que en los domicilios se trabaja generalmente hasta 2,5 podemos trabajar con este. Hasta 4 también. Pero pongámosle que en 4 empezamos a trabajar con este. 6, 10, bueno. Para esas tareas va bárbaro.
dado que a veces hay que entrar en alguna caja, como les estaba comentando, y el de la línea Inco no son iguales, es mucho más cabezón, si bien, como dije, es una herramienta que me encanta, pero este tiene algunas dimensiones en su anatomía que lo hacen bastante más manejable en lo que es domicilios. El de la línea Inco, cuando hay que trabajar, por ejemplo, en una térmica general afuera, dentro de un nicho de medidores, un tablero, donde hay espacio de maniobra, va muy bien. Pero en una caja que hay 4 cables en prácticamente muy pocos centímetros cuadrados para trabajar, corremos el riesgo de que pegar un tijerazo donde no corresponde, espero ser claro. Bueno, con algunas cuestiones se evitan. Esas cuestiones se evitan y va muy bien. Bueno, una de las francesitas de 8 pulgadas que tengo de la línea Crossmaster. La verdad que una herramienta que en electricidad quizás utilicemos poco, pero hay que tenerla, como el caso de la Pico del Oro. A veces no llevamos la llave correspondiente, que son puntuales las medidas que se necesitan, pero a veces cada casa es un mundo, llevamos una unidad simplemente de cada llave y necesitamos tener la tuerca, la francesita se hace solidaria. Me ha pasado en algunas casas, antiguas italianas, antiguas gallegas, señoras que uno aprecia mucho, podrían ser la abuela de uno, que tenían el lavarropas conectado con un cable de masa, un cable de tierra, a la canilla. Y la señora me decía, cada vez que abro la canilla me pega un patado. Que tenía el cable del lavarropa, se utilizaba mucho antes eso. Bueno, electricistas de la vieja escuela no me van a dejar mentir. La cuestión es que se lo resolví y todo eso viene a que a esa señora y a otras tantas que le pasaba lo mismo, eso viene a colación de por qué es necesario a veces tener una francesita en la caja de electricidad o una Pico del Oro, para ese tipo de cuestiones. Bueno, acá tenemos un destornillador que ustedes ya lo conocen, pero es que está conmigo hace muchísimo tiempo. Y es un destornillador de la línea Crossman, aislado 1000 volt. Y va muy bien. La varilla no se ha gastado. La vaina, quizás, vamos a borrar esa notificación. La vaina quizás se lastimó un poquito, pero miren que pasaron años para que pase esta situación. Pinza de punta plana, en este caso tengo la Robust, pero quizás tenga que poner la de la línea Vaco Ergo, que viene con segmento de corte. Lo dije muchas veces, lo dije hasta el cansancio. Más herramientas tengamos con segmento de corte mejor, dado que muchas veces pasa que estamos trabajando en la escalera, bajamos a conectar algo en una caja abajo, corremos la escalera, subimos, nos quedó el alicate abajo, y una cosa es bajar y subir a las 8 de la mañana y otra cosa es bajar y subir a las 4 de la tarde, ya estamos cansados. Es mejor por ahí, para realizar ese empalme, tener una opción más como para evitar una fatiga extra. Yo generalmente me las cuelgo en los bolsillos. Bueno, hay otros que por ahí no trabajan tanto, pero tienen la cartuchera, recheta para poner las cosas. Le faltarían las 2 cartucheras para las pistolas y ya está para todas las tareas. Lo que pasa es que, bueno, capaz que no labura. Destornillador PH1 de la primera hora, o sea, de la primera toma de contacto. Acá tenemos el de la segunda. Bueno, no hubo diferencias en lo que vengo probando. Para los que me preguntan cuál me está convenciendo más,
si el Ruhlmann o el total. Quiero que sepan que por cantidad de horas utilizadas, cantidad de trabajos utilizados, bueno, me tengo que quedar con el total. El de la línea Ruhlmann tiene una anatomía muy cómoda, verdaderamente son aislados los dos a 1050, 1070 volts, pero bueno, por el momento, por cuestiones de desarrollo en tareas, vengo probando más el total, así que está por arriba del Ruhlmann, pero créanme que va muy bien, va muy bien, lo estuve utilizando en algunos tableros, y a veces me sorprendo buscando unidades aisladas en algo que yo antes no utilizaba, porque tengo que contar a los muchachos cómo va esto, cómo funciona. Lo que por ahí, la vaina del Ruhlmann es un poquito más gruesa, tiene un poquito más de diámetro que la de la línea total, y aunque les parezca mentira, en determinados accesos donde está estipulado que solamente tiene que entrar el destornillador, este entra medio durito. Pero no es una falla grave, no es una falla grave. Lo que por ahí se termina teniendo que desnudar un poquito la punta, unos 5 milímetros más, como para poder acceder a determinado lugar. Espero ser claro, si no, me lo hacen saber. Bueno, la querida, la hermosa, la dama de la caja. Por ahora la vengo utilizando a modo pinza y segmento de corte, va perfecto. Me ha sacado de algún apuro la anatomía en punta, dado que bueno, tendría que agarrar una unidad un poco más grande para mostrarles el detalle. Acá está la Inco de 7. Está bien que estamos hablando en 8 pulgadas, tendría que haber agarrado la de 8, pero observen cómo se pone más en punta, y para acceder a determinados lugares es una unidad bastante interesante. Después, sinceramente, la he usado a modo pinza y segmento de corte, que corta bastante hermoso. Corta muy bien, iba a decir corta muy bien, pero bueno, nada, no es un cortando cables, es simplemente mostrarles que no hay fuerza en el ejecutar el corte. Pinzas de prueba, bueno, estas las vamos a tener que acondicionar un poquito tras de cámara, pues las vengo utilizando, las vengo vamos a borrar esta notificación. Las vengo utilizando, las vengo recontra utilizando, y esta particularmente me está costando jubilarla, pero bueno. Destornilladores comunes. Destornillador buscapolo. Destornilladores comunes, por el momento me sigo quedando con los de la línea Bremen. Dicho sea de paso, tengo varias unidades que todavía no han salido a la cancha. pH 2 por 125, pH 3 por 200. Estamos acostumbrados al ver en los juegos pH 3 por 150, bueno, este es un pH 3 por 200. La verdad que he estado utilizando el pH 3 de esta línea, pero por 150. Este es el por 200. En una oportunidad necesité esa pequeña distancia. Y bueno, los de la línea Bremen, la verdad que son destornilladores que me gustan. Estoy con ganas, lo que pasa que si llegase a acceder a esos destornilladores, no quiero restarle horas de prueba a estas unidades,
pero estaba con ganas de comprar un juego de Bremen aislados, como para ver si esta calidad se traslada a unidades aisladas, que yo confío que sí. Quizás compre alguna unidad suelta como para despuntar el vicio, pero no le quiero restar horas de toma de contacto a estas unidades para poder llegar a una buena conclusión. Bueno, el buscapolo de la línea total funciona, es un buscapolo. Siempre lo pruebo antes de irme, por las dudas. Bueno, funciona perfectamente. Ustedes no lo están viendo, pero prende, créanme. El elenquito de llaves, que ya hemos hecho descripciones, yo y el amigo Miguel, aportando sus conocimientos en los comentarios. Aprovecho y le mando un saludo al querido Miguel. Espero que ande bien. Miguel, como siempre, tenés la libertad para comentar, aportar y responder quizás algún comentario que yo, por cuestiones de tiempo, no pude responder. Contamos con el amigo Gregorio Casa, siempre dando pinceladas de humor, ironía, sarcasmo y, por sobre todas las cosas, buena onda. Creo que su canal ahora ha sido comprado por Discovery, si no me equivoco. Bueno, igual Discovery compra siempre cosas que por ahí no están muy bien de papeles, como por ejemplo los Carbota, pero con el amigo Gregorio Casa han hecho una excelente inversión y han comprado el canal, por lo poco que sé. Así que bueno, el querido Gregorio ahora está encomendado a la tarea de derribar mitos para Discovery. Así que, amigo, te felicito, no le aflojes, mandale un vivo todos los días, que neutro ya tenemos, mandale vivo. Bueno, el humor, ¿vieron cómo es esto? Alicate de 6 pulgadas de la línea Inco. El querido Gastón Montenegro seguro va a estar viendo esto cuando llega del trabajo. Antes de ir al trabajo no creo, porque siempre antes de ir al trabajo uno toma un café, mira un poco las noticias, se afeita. Yo me afeito generalmente en la noche, entonces en la mañana, en una época no me gustaba mucho afeitarme en la noche porque la sombrita daba como vago. Prejuicio de antes. Después aparecí con una barba así porque tengo esos problemas. Yo si no me afeito por una semana, chao, no me afeito por 6 meses. Y a veces quedo con una barba interesante que parezco Facundo Cabral en el año 70. Una cosa así. Pero bueno, nada, va formando parte. Bueno, este está roto, pero es una pieza de antigua escuela. Este es un destornillador importante que tengo que darme a la tarea de ponerlo en valor. Pero bueno, lo tengo para determinadas tareas circunstancialmente, como por ahí hacer una palanquita elemental. No es mi estilo utilizar los destornilladores para eso, pero este ya quedó como barretita, palanquita, y créanme que no se le ha hecho mella para nada. Pinza de 2 posiciones, la línea Baco. Esta la muestro siempre, pero me ha dado muy buen resultado, ha ido muy bien. Está pasada de horas de prueba y va bien. Destornillador plano, 6 por 150. Y hablando de 6 por 150, tenemos que buscar el pH 2. Bueno, acá tengo uno. Me parecía que en mi caja es raro que no haya un pH 2 por 150, un pH 2 por 200. Lo que pasa es que quizás, bueno, mucho no se luce, pero va bien, dentro de todo va bien. Y estaba buscando, perdonen que me salga de cámara, que es de la línea Ruhlmann.
Y estamos ante una unidad de 200 milímetros. pH 2x200, más que útil. De estos tengo hasta 35 centímetros o 350 milímetros. Con esto se trabaja más que bien. Me han visto trabajar con los largos, poniendo quizás algunas grampas en alguna instalación. No sé si cerca de un año, pero no, un poco menos, unos 8 meses. Tenía que pasar unos caños dentro de una habitación, engramparlos, o sea, parado frente a un placar y engramparlo parado en la escalera. Obviamente no tenía cartuchera, nada, pero bueno, tenía en el bolsillo destornillador y con el 300 le di bárbaro. Espero que todos estos datos les sirvan. Ya creo que se va a cortar, pero bueno, como siempre, o lo hago en 2 partes o termino de acomodar las unidades solo, porque quiero subirlo el contenido, ¿no? Porque si no lo ven a las 10 de la mañana y dicen, esta es mentira que estuvo a las 5 en el taller, ¿eh? Los amigos de siempre no, los amigos me conocen, saben, pero están los denominados hater, los giles, yo le digo los giles, que critican, tienen el oficio de criticar, como yo también, lo que pasa que yo para criticar, primero tengo un canal, pongo la cara, hablo, tengo 3 años haciendo esto, está bien, está el que tiene 10, yo tengo 3 años poniendo la cara, me pueden cruzar en cualquier bulonera, si critico a alguno, lo critico con fundamentos, valorándole su palabra. Sé que a veces critico a gente que tiene palabra autorizada para hablar, pero justamente es fácil criticar a giles como Pan Triste. Pan Triste se regala solo, se regala por gil. O sea, criticar a Pan Triste sería hasta obligatorio, pero a veces intercambio palabras con tipos que tienen palabra autorizada en toma de contacto de herramientas. Y bueno, podemos disentir en algunas cosas. Si sos más cheto, si sos menos cheto, si sos más pobretón, pero tipos que entran, critican y se van, acá la verdad que la cabida es cero de mi parte y de parte de mis colaboradores que salen a atender el teléfono como estaría sonando en la casa. Así que acá espero ser claro, no me gusta polemizar, pero no me gusta que me zarpen, nada más. Y siempre digo lo mismo, no voy a hablar de determinadas cosas, sí me termino metiendo en el quilombo.